Buenos días, bienvenidos al vídeo de hoy en la finca Abora. Hoy vamos a hablar con nuestro amigo José Zamora, un gran maestro de la permacultura, y él nos va a enseñar cómo hacer jabón natural. Si les gusta el vídeo, por favor, danos una suscripción. Jabón significa un ácido graso con un mineral de álcali, ¿vale? Unido. Las grasas normalmente son triglicéridos, o sea, hay como tres colitas de grasa unidas con glicerina. Entonces, con lo que vamos a hacer es, vamos a romper eso. Por un lado va a haber glicerina, que va a estar dentro del jabón, ¿vale? Todos los jabones tienen glicerina, excepto los industriales que se la quitan. La glicerina, y luego tenemos los ácidos grasos, y todos esos se van a unir con el sodio de la sosa que vamos a usar, ¿vale? Vamos a hacer jabón de sosa porque es el que es más sencillo conseguir la sosa. Lo pueden comprar en Leroy Merlin o en ferreterías de barrio antiguas. Vale. Pero bueno, es algo que sé que podemos seguir seguro. También se pueden hacer jabones de potasa, que son mejores para hacer jabón líquido. O sea, si quieres jabón líquido o gel es mejor usar potasa en lugar de sosa, pero esa es un pelín más difícil de conseguir. Entonces esto es sosa de desatascar tuberías, ¿vale? Pero que también se usa para jabón, ¿eh? Sosa cáustica, sí. ¿Vale? Entonces hay que tener precaución con esto. Por un lado, cuidado que quema si lo tocas, ¿vale? Y por otro lado, cuidado de respirarlo porque al reaccionar la alcalinidad con el propio metal del caldero elimina algunos gases que son un poco tal. Entonces por eso soy yo quien lo va a estar haciendo, ¿vale? Normalmente en teoría hay que usar guantes, gafas y mascarillas, pero por eso también voy a ser yo quien va a manipular el jabón para asegurar que nadie se haga daño. O si se hace alguien daño seré yo, que eso no hay mucho problema. ¿Quieren que haga la receta de jabón básico? Vale, sí, iba a decir, porque luego está la opción de la receta de jabón hidratante, pero si lleva miel y leche. Entonces vamos a hacer la receta de jabón básico. Para que sea vegana. Claro, les he traído aceite bueno para hacer el jabón para la piel. Para la lavadora uso aceite reciclado. Tengo aquí jabón. Sí, exactamente. Eso es lo que me llama la atención. Exactamente. No hay que hacerle nada especial, solo colarlo. A no ser que no te importe tener trocitos de papa en tu jabón. Pero vamos, aparte de eso. Vamos de agua. Esto es para mí, 175 gramos de agua. Sí. 175. Ups. Me pasé un pelín. No debería ser mucho problema. 178. Y luego 77 gramos de sosa, ¿vale? Lo cual tendría que ser 255 o algo así. Vale. Tenemos ya nuestra agua con sosa. Y ahora dejamos que esto se disuelva un poco. Y sentar, por cierto, es una reacción exotérmica. Cuando esto se mezcla, aumenta la temperatura. De hecho, si quieren tocar por debajo, está caliente, ¿vale? Entonces ya tenemos esto por un lado. Y como es caliente, hay distintas formas de hacerlo, ¿vale? Puedes esperar a que esto se enfríe y mezclarlo con el aceite frío. La otra opción, mucho más rápida, es calentar el aceite, ¿vale? Porque interesa que esté a la misma temperatura, para que no salte, ¿vale? Y no tengamos un peligro gordo de sosa saltando por ahí, ¿vale? Entonces ahora vamos a pesar el aceite. Vamos a hacer esto con 500 gramos de aceite, ¿vale? Que no es lo mismo que 500 mililitros de aceite, por cierto, por si acaso. En general, medir por peso en lugar de volumen suele ser más preciso, ¿vale? Porque el volumen cambia según la temperatura, pero el peso no. Pues por eso también me gusta medir en peso. Bueno, entonces, 500 gramos de aceite. Así está bien. Que como ven es casi toda la botella. Tenemos ya nuestro aceite y nuestra sosa. Son los dos ingredientes principales, ¿vale? Como les comenté antes, lo que va a pasar es que... y me gusta usar un caldero alto para evitar salpicaduras, ¿vale? Al hacer esto. Por eso me traigo mi olla a presión. Lo que vamos a hacer es que reaccione químicamente los triglicéridos del aceite de oliva con la sosa, y entonces se van a separar en ácidos grasos y glicerina, y entonces se va a unir el sodio de la sosa, los ácidos grasos, ¿vale? Y van a hacer jabón. Jabón es esa molécula de ácido graso con un mineral, puede ser sodio, potasio o cualquier otro. Calcio también puede ser, aunque no... Tiene distintas texturas, ¿vale? Según qué mineral esté ahí, el jabón tiene una textura u otra. También, según el ácido graso que haya, va a tener una textura u otra. Como estos jabones son todos aceite de oliva, les aviso desde ya que tienden a ser blandos. Van a ser más blandos que los jabones que compran, ¿vale? Para hacer el jabón duro se les suele poner ácidos grasos o de aceite de palma o de aceite de coco o de manteca de animal. Es lo que se usa para... O sea, si quieres un jabón duro, tienes que hacerlo con alguno de esos aceites, con aceite de coco, aceite de palma o grasa animal, ¿vale? Si los hiciéramos con potasa en lugar de sosa serían una crema, una pasta, ¿vale? Si los hiciéramos con calcio se puede hacer con cal, se puede hacer jabón también y son muy líquidos. Se puede hacer con cenizas porque las cenizas tienen sosa y potasa y también cal. Y queda durito.
queda algo intermedio, ¿vale? Vale. Queda como semi-blando, Vale. pero yo de todos los jabones que he probado son los mejores para la piel. Preguntan por qué he investigado todas estas cosas tanto y por qué, o sea, estoy dando el taller para compartir lo que sé. Sé todo esto porque tengo una piel muy sensible. Tengo piel atópica y tengo dermatitis y también tengo rosácea y tengo, o sea, entonces yo si uso un jabón normal me pica la piel. Claro. Y múltiples otras cosas. También no me queda nada bien el pelo. Entonces llevo tiempo investigando sobre todo esto, probando distintas cosas, ¿vale? Por eso os digo, para mí los mejores son los de ceniza. Pero bueno, también depende de la piel de cada persona. Para otra persona puede ser otra cosa, pero para mí son los de ceniza. Lo que queremos es que se caliente el aceite a una temperatura parecida a la de la sosa. Voy a remover bien la sosa, que termine de... A veces pasa esto, que es que se hace como una costra en el fondo, ¿vale? Le cuesta disolverse, ¿vale? Entonces hay que machacarla un poquito y tener cuidado de no respirarlo. Desde ahí no creo que les llegue, pero cuando está justo encima... No es que huela, pero irrita los pulmones y tal. Por eso también está bien que estamos aquí al aire libre y tal haciendo esto y no en una cocina cerrada. Tengo más o menos, no hace falta que esté completamente diluido perfectamente, porque ahora se va a terminar de diluir cuando le meta mi cacharro mágico. ¿Me puedes pasar la batidora de brazos? Entonces, ¿cómo se hace esto? Tengo mi caldero con aceite caliente, ¿vale? Y ahora le voy echando poco a poco la sosa mientras lo mezclo, ¿vale? Normalmente para batir se hace así impulso, ¿vale? No todo el rato porque te cargas la batidora y porque no hace falta impulso. Tenemos una pequeña diferencia de temperatura. Cuanta más temperatura, más rápido se hace el jabón, ¿vale? De hecho, este jabón que vamos a hacer no lo pueden usar ya. Tienen que esperar un mes, ¿vale? Sí, el jabón sí que no se caduca, no hay que guardarlo en nevera, ¿vale? Pero no pueden usarlo inmediatamente. La forma de poder usar un jabón inmediatamente es cocinarlo. Se los voy a semi-cocinar, ¿vale? Para que puedan usarlo un pelín antes, en un par de semanas en lugar de en un mes. La cosa es que cuando lo cocinas completamente no puedes ponerle florecitas y cosas dentro. Tiene que ser o sea, el jabón... Tengo aquí el aceite con la sosa y estoy batiéndolo. ¿Vale? De momento no pasa nada, aparte de que hay espuma de jabón que se haya formado ya, ¿vale? Pero con el tiempo esto irá cambiando, ¿vale? A reaccionar los dos componentes. Se va espesando, sí. También se lo voy a cocinar en parte para que luego puedan llevárselo, porque si no, no van a poder desmoldarlo. Para desmoldarlo normalmente se espera un día o dos, ¿vale? A lo que huele. Claro, el jabón este viejo de toda la vida que no tiene olores, ni fragancias, ni nada. Es olor de jabón, ¿vale? También hoy en día muchas de las cosas que nos venden como jabón no son jabones, son detergentes, que son disolventes sintéticos, ¿vale? Te quitan cosas que no interesa que te quiten. No sé si lo ven, pero se está empezando a aclarar, ¿vale? Empieza a ser como más blanquecino. Hombre, si le pones clavo o aceites esenciales es más antiséptico. Si te interesa que tu jabón sea antiséptico, pues le pones sustancias antisépticas. O sea, normalmente los jabones yo sí los formulo para cosas concretas, pero en este caso simplemente la función es que cada persona tenga un jabón propio. Que lo hagas lo que te guste a ti, que te huela bien a ti, que tenga un aspecto que te guste a ti, que te parezca a ti bonito, ¿vale? No tienes que preocuparte por la parte de formulación necesariamente. Aunque si alguien quiere saber algo de formulación pueden preguntarme. Si tienen una necesidad concreta, me lo dicen y les digo que pueden ponerlo, ¿vale? Pero vamos, cuando en los jabones pones flores y tal dentro es más una cosa estética. Tendrías que en lugar de usar agua, usar una infusión de la planta. Infusión. De las flores, por ejemplo, o un extracto, ¿vale? O añadir aceite esencial de eso, ¿vale? No se va a notar mucho, o sea... No se nota tanto simplemente poniendo las flores frescas. Si las secas y las haces polvo a lo mejor un pelín más, pero en las flores normalmente tiene un olor que cuando hueles la flor huele, pero cuando lo mezclas con el jabón, huele a jabón. Te huele un poco, ¿vale? Por ejemplo, te diría el jazmín, si quieres, machácalo o córtalo en trocitos, ¿vale? Con el cuchillo, una tabla de cortar, si quieres. Sí, en trocitos pequeñitos que haya por todos lados, sí, que huela más. Pero ya está bastante espeso, ¿vale? Es como una crema de verdura. ¿Vale? Tiene textura de crema de verdura. Y ahora les voy a mostrar el punto de traza, que es el punto en el que ya se puede dejar de batir, si queremos, ¿vale? Aunque yo no voy a parar ahí porque quiero que os puedan desmoldar el jabón hoy, ¿vale? ¿Vale? Ya empieza a estar bastante sólido, ya casi, o sea, ahora es como gelatina, ¿vale? Un poco. Les falta un poco más. Las especias que traje, las tres ahí son antisépticas, especialmente el clavo, ¿vale?
Esas tres son antibióticas. Entonces, si hay gente que quiere poner un poco de efecto antibiótico a su jabón porque tiene problemas de infecciones de levaduras o de acné, cosas así, ¿vale? Puedes ponerle clavo sobre todo. O sea, es todas esas resinas aromáticas o aceites esenciales. Sobre todo ya el bol del té es el típico, pero todos los aceites esenciales tienen efecto antiséptico en general. Ya estamos en el punto de traza, un poco, le falta como un segundillo para estar como yo lo dejaría, ¿vale? Ven que si lo muevo hacia encima se ve el resto, no es un líquido completamente, ¿vale? A mí me gusta cuando, o sea, traza me gusta el punto en el que echo encima y se queda lo que he echado encima. Se ven las gotitas aparte, ¿vale? Pero ya casi está, o sea, esto se podría meter en un molde. Me olvidé de un pequeño detalle, que es que para desmoldarlo hoy sería mejor si le ponen a sus molditos, lo siento por hacerles repetir el trabajo, pero si le pones un poquito de film transparente. Le pones dentro del molde y luego lo puedes sacar. Es que si no, probablemente se te rompa cuando lo intentes sacar, ¿vale? Normalmente habría que dejarlo un día o dos. Hay que dejarlo. ¿Ves? Que es una crema bien densa, que si hago así y pongo encima, bueno, falta un pelín más. Pero vamos, se ven los rastros de pasar. Por cierto, si ven por ahí jabón de proceso en frío, es esto. En frío significa coger el aceite, coger la sosa con agua y mezclarlo sin cocinarlo, ¿vale? De hecho, normalmente en frío lo que se deja enfriar ambas cosas y se hace ambas cosas en frío. Hacerlo en caliente hace que sea mucho más rápido. ¿Vale? Ya básicamente está. O sea, ¿va? ¿Ves que se ven los pegotes cuando lo echo encima? Y es una pasta así, ¿vale? Esto podríamos meterlo en los moldes ya, pero quizás no puedan sacarlo hoy. Entonces lo voy a cocinar parcialmente, ¿vale? Les explico que estos jabones no son transparentes, o sea, son blancos. Entonces realmente lo que se va a ver es lo que está por fuera, ¿vale? Por ejemplo, de tus flores se va a ver la parte que esté pegada a los bordes. A ver, lo que pasa con el jabón es que es un proceso que lleva tiempo. O tiempo o temperatura, ¿vale? O sea, primero se hace esta reacción. O sea, aquí ya ha reaccionado el aceite con la sosa, ¿vale? Y se ha empezado a formar jabón, pero todavía falta por terminar de formarse jabón. Sigue habiendo sosa y aceite aquí, ¿vale? Entonces, tradicionalmente, esto en este punto se pone en los moldes, se espera unos días para desmoldar y luego después de eso se deja secar durante un mes, ¿vale? Pero no es solo secar, es terminar de reaccionar el jabón con la sosa. Digo, el aceite con la sosa, ¿vale? Es terminar de reaccionar el aceite con la sosa. Aquí queda todavía aceite y sosa. Si lo cocino completamente, o sea, lo que pasa es, o con tiempo o con cocinado, puedo hacer que se endurezca y puedo hacer que termine de reaccionar. Y puedo tener un jabón que puedo usar hoy, ¿vale? Si lo cocino completamente, puedo tener un jabón que puedo usar hoy sin problema. ¿Ven cómo ha quedado? Que es como queso fresco. Ah, sí, mira. Esto es que está semi-cocinado. Sí. Semi-cocinado, ¿vale? Si lo sigo cocinando completamente, se hace una pasta dura y en trocitos, ¿sabes? Por eso cuando lo cocinas no queda una pasta completa homogénea, quedan trocitos. Porque ya se empieza a solidificar, ¿entiendes? ¿Vale? Pero así lo van a poder desmoldar antes, ¿vale? El champú sólido, lo que hace que un champú sólido sea un champú sólido simplemente es que es un jabón especialmente poco alcalino e hidratante, ¿vale? Lo que pasa con el pelo es que si tienes una piel resistente, puedes usar un jabón normal y te lo dejas seca, pero la piel más o menos lo tolera. El pelo no, se queda como paja, se queda duro y se enreda y todo eso, ¿vale? Por eso los champús sólidos son simplemente jabones bien hechos. Entonces, todos estos jabones yo los uso como champú. O sea, todos estos jabones que traigo aquí son champús sólidos. Si tienes un pelo especialmente delicado, yo el acondicionador que uso es vinagre, ¿vale? O cualquier ácido. Porque, de hecho, tanto el, ¿cómo se llama? El suavizante para ropa como el acondicionador del pelo, lo que hacen es compensar los restos de jabón que quedan y que hacen que se quede duro. Lo que hace que cuando te lavas con jabón se quede conciso, eso es la palabra, ¿vale? O que cuando lavas la ropa con jabón quede como acartonada, que es lo mismo, ¿vale? Son los restos de jabón que se quedan en el tejido o se quedan en el pelo. Entonces el acondicionador, su función es, o el suavizante es quitar eso o añadir otra cosa que tenga el efecto opuesto y se compense, ¿vale? Hay dos opciones. Yo lo que hago es, me ducho, me limpio con jabón, me aclaro el jabón, me echo vinagre en el pelo, lo masajeo un poco y lo aclaro. Si quieren ya irlo poniendo en los moldes, ya está un poco frío y ya está listo. Esto, por cierto, es lo que se llama punto de gel, ¿vale? Ah, para usarlo 2-3 semanas, sí, exactamente. No un mes completo, pero esperaría 2-3 semanas. De todas formas, hay una forma de saber cuándo el jabón está listo, que es te lo pones en la lengua, ¿vale? Si pica. Si picas, que tiene sosa. Eso, luego ya cada persona con su cucharita lo pone bien dentro, ¿vale? Yo se lo he hecho así un poco más o menos. Para scrub. Sí.